Pues vamos a continuar prácticamente con la clase de nuestro hermano que nos trajo esta mañana acerca de cultivando el alma, ¿verdad? Prácticamente es una continuación, la lección de esta mañana tiene el mismo propósito, el mismo objetivo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe. Probablemente ya, a lo mejor ya oyeron esta lección en alguna otra ocasión, pero el apóstol Pedro dice en su segunda carta, el capítulo 1 y me parece que es el versículo 13, donde dice: yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y la lección de esta mañana, como título, pues es los rasgos o las cualidades de la vida cristiana. Los rasgos o las cualidades de la vida cristiana. Y el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 3 en delante, cuando él dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino conocimiento de aquel que nos llamó con su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Luego, en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas cosas, dice el apóstol Pedro, escribe el apóstol Pedro, están en vosotros y abundan, no os van a dejar a estar ociosos ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, bueno, además dice, sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista muy corta y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, sabiendo, porque si estas cosas están con ustedes, no van a caer jamás, no vamos a caer jamás. Por eso la clase de nuestro hermano, cultivar el alma, ¿verdad?, para seguir hacia adelante, para no fallar. Y el versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego el versículo que les comenté hace unos momentos, en el versículo 13, 12, por esto yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis, ¿verdad?, y estéis confirmados en la verdad presente. Bueno, probablemente no alcanzamos a ver todo lo que, mirando concienzudamente todos estos versículos, ¿verdad?
Pero a lo mejor los principales, el apóstol Pedro está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y pues la primera pregunta sería, ¿a cuál vida? ¿Verdad? ¿A cuál vida? ¿A la vida que viene de papá y de mamá? No, por supuesto que no, ¿verdad? Es a la vida, se está refiriendo el escritor, a la vida interna del alma, la cual viene de Dios. No viene de ninguna otro ser, sino viene de Dios. Esa vida interna del alma viene de Dios. Y recordamos ahí en el Evangelio de Juan cómo en el capítulo 1 y versículo 11 el evangelista dice que él vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del Señor, hablando de Jesucristo. Dice, pero más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de voluntad de sangre, ni de carne, ¿verdad?, sino de Dios. Todo viene de Dios, ¿verdad? Cuando todos aquellos que recibieron al Señor, todos aquellos que recibimos al Señor, que aceptamos a Él, ¿verdad?, nos dio Dios la potestad, el poder de ser hechos hijos de Él. El Evangelio de Juan menciona que el Señor Jesucristo les dice a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, ¿verdad? Pero entonces se está hablando de que hay dos padres, el padre de aquellos que siguen a Dios, que siguen sus mandamientos, que siguen lo que Él ha estipulado para venir a estar cerca de Él, porque ese fue el propósito de Dios cuando creó al hombre, que el hombre viviese o estuviese cerca de Él. Pero Satanás, tratando de deshacer las obras de Dios, pues el hombre cayó, ¿verdad? El hombre pecó y cayó de la gracia de Dios. Entonces fueron alejados de Él. Ahí lo miramos allá en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, ¿verdad? Y luego también él dice allí en el capítulo 3, ¿verdad?, de Génesis, dice, para que el hombre no alargue su brazo y viva para siempre, ¿verdad? Entonces cancela o clausura la entrada al Edén donde se encontraba el árbol de la vida, ¿verdad? Y pone una espada que estaba girando en todas direcciones, ¿verdad? Una espada ardiente, ¿verdad?, y giraba en todas direcciones, y había querubines allí también vigilando, ¿verdad? Y el hombre fue separado de Dios. ¿Por qué? Por su caída, por el pecado que él había cometido. Entonces, las cosas que pertenecen a la vida, ¿verdad?, son a esa vida que viene de Dios. Y dice también que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Es decir, esa aplicación de la relación de esa vida de Dios que viene de Dios, aplicándola no solamente en el servicio a Dios, sino en el servicio hacia todo ser humano. Entonces, el cristiano, ¿verdad?, debe de cultivar su alma siempre, no nada más es el primer día de la semana o el día entre semana cuando nos reunimos para estudiar la palabra, para convivir, para adorar a Dios, para llevarle nuestras peticiones, para cantar himnos de alabanza. No es eso, sino cada día que Dios nos da de nuestra vida, nosotros debemos de estar siempre aplicados en el servicio a Dios. Por supuesto que tenemos todas las responsabilidades humanas que hay y cumplimos tanto con unas como con otras, ¿verdad?
Así que el apóstol Pedro va a mencionar entonces las características o los rasgos o las cualidades de la vida cristiana. Y estas cualidades que el Espíritu Santo inspiró a Pedro no son puestas al azar, no son de una manera a ver cuál es primero, no, sino que hay un orden lógico y espiritual. Hay un orden lógico y espiritual en las cualidades que el apóstol Pedro está escribiendo. Si ustedes, y ahorita se me viene a la memoria cuando estudiamos el Sermón del Monte, cuando el Señor describe las características de los cristianos o de los que pertenecen a su reino que Él va a establecer, ¿verdad? Y hay allí 8 bienaventuranzas, ¿verdad?, que también están colocadas o están dichas por el Señor de una manera lógica, espiritual, empezando la segunda hasta la octava bienaventuranza no pueden existir si no existiera la primera, ¿verdad?, que son bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad?, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Y cuando comparamos esa lista de las características de los cristianos o las características de los ciudadanos del reino, ¿verdad?, que todos debemos de tenerlas, ¿sí?, y que no son naturales, sino que son el resultado del Espíritu Santo en nosotros. Entonces así el apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando está hablando de las características o de las cualidades de la vida cristiana, empieza por la primera que debe de ser, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 5, en el versículo 4, cuando habla de la gloria y de la excelencia, en el versículo 3, ¿verdad?, que dice el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, por el poder, por la gloria de Jesucristo, ¿verdad? No, Él nos llama, ¿verdad? Y luego dice el versículo 4, por medio de las cuales, de esa gloria y de esa excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas de participar de la naturaleza divina. Y luego dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, ¿verdad? Entonces cuando miramos que huimos de la corrupción del mundo por causa de la concupiscencia, bueno, y a lo mejor preguntamos, o están en duda, o estamos en duda, ¿qué es concupiscencia? Y así a grandes rasgos una definición que no se nos puede olvidar, ¿verdad?, es el apetito y el deseo de los bienes terrenales. Apetito y deseo de los bienes terrenales. ¿Qué es lo que el mundo busca? Los bienes terrenales. Y el hermano decía ahorita en su clase, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Y lo dice Pablo escribiendo en los Romanos, ¿verdad? Y mencionó, a lo mejor ni siquiera respetan a Dios, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Encontramos nosotros incluso en la misma familia, en las amistades que uno tiene, como a veces dicen palabras blasfemas acerca de la divinidad. Pero nosotros, antes de conocer el Evangelio, antes de oír el Evangelio, de entenderlo y de vivirlo o de aceptarlo y aceptar las demandas que tiene nuestro Señor Jesucristo para el hombre, ¿verdad?, pues vivíamos en concupiscencia, ¿verdad?, solamente pensando en los deseos terrenales, ¿verdad?, no necesariamente algo grosero, ¿verdad?, pero a lo mejor queríamos cosas materiales simplemente, ¿verdad?, y esa era nuestra prioridad. Y cuando nos hablaban de Dios, pues
no hacíamos mucho caso de ello. Hacemos caso de ello cuando se nos habla del Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas, es decir, respecto del amor de Dios para con el hombre, respecto del plan de Dios o del designio de Dios para la salvación del hombre. Así que el Evangelio, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír de la palabra de Dios. Si no oímos continuamente el Evangelio, ¿verdad? Estamos descuidando, ¿verdad? No, dejamos de cultivar nuestra alma. Dejamos que las cualidades de la vida cristiana mengüen, sean menos cada vez. ¿Por qué? Porque está en nuestra prioridad solamente las cosas materiales. Y Mateo, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice que si el hombre ganara todo el oro del mundo, ¿qué recompensa dará por su alma? No hay nada que pueda hacer. Entonces, por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Esta frase, toda diligencia, significa con afán, con mucho deseo de aprender de la palabra de Dios. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. Y aquí miramos, la fe es la primera, añadid a vuestra fe virtud. La virtud, ¿verdad? En este caso, es la segunda de las 8 cualidades que menciona el apóstol Pedro, ¿verdad? Que coinciden, ¿verdad? Con las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo describe de sus discípulos, que están allá en Mateo capítulo 5 y versículos del 3 al versículo 12. ¿Verdad? Entonces, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. ¿A cuál fe? A la fe que se fue desarrollando en nosotros cuando empezamos a oír acerca de Cristo, cuando empezamos a oír la palabra de Dios. Ciertamente, he mencionado en otras ocasiones, bueno, yo era religioso, era metodista desde, recuerdo, a lo mejor unos 4, 5, 6 años, ¿verdad? Y todos los domingos a la escuela dominical allá en la grandiosa ciudad de Gómez Palacio, ¿verdad? ¿Qué aprendíamos? Pues en realidad pocas cosas, ¿verdad? Pero cuando empecé a oír la palabra de Dios como debe de ser, ¿verdad? La primera vez que me reuní en la iglesia de Cristo de una manera forzada, de allí para adelante me atrajo, ¿verdad? Y empecé a oír y empecé a aprender un poquito, ¿verdad? A lo mejor no aprendí mucho, estoy diciendo a lo mejor todo lo que sé o todo lo que aprendí a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Pero la fe viene por el oír, ¿verdad? Así que dice el apóstol Pedro, añádale la virtud, ¿verdad? Y la virtud, nos preguntamos, bueno, ¿la virtud qué es? ¿Verdad? Bueno, la virtud es el valor, es la valentía de poder dedicarse a las cosas de Dios, de querer saber de Él. ¿Sí? En un tiempo, a lo mejor todos nosotros éramos apáticos, nos contentábamos solamente con ir a la reunión, cargar nuestra Biblia, nuestro himnario y abrirla cuando el maestro o el predicador nos daban alguna cita de las Escrituras y la buscábamos y la leíamos, ¿verdad? Y la cerrábamos cuando se terminaba todo la reunión de la iglesia
Y nos íbamos a la casa y la Biblia la poníamos arriba del librero o de algún lugar, y allí se quedaba hasta el siguiente domingo, ¿verdad? A lo mejor no éramos apáticos para eso, no tratábamos de leer, ¿verdad? Pero necesitamos conocer a Dios. Y la única manera de que podemos conocer a Dios es con su palabra, con la Biblia. Aquí nos describe cómo es Dios, qué es Dios. No hay otra cosa, cuando menos con respecto a nuestra salvación. Ciertamente salimos y la naturaleza nos puede hablar de Dios, o nos habla de Dios, pero no nos dice cómo le podemos conocer. Solamente la palabra, la Biblia. Entonces, añádele a esa fe ese valor de acercarte a las Escrituras cada día. Debe ser nuestro alimento espiritual diario. La oración debe de ser algo normal en nuestras vidas. Cada día orar. Abrimos los ojos y orar a Dios. Gracias, Dios, por este día que nos das de vida. Y llegamos en la noche, después de las faenas de todo el día, y poder decir, cuando nos vamos a descansar nuestros cuerpos y recuperar nuestras energías con el sueño, ¿verdad? Gracias, Dios mío, por este día que me das. Y recordar el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Cuando llegaba la noche, regresa Jehová a los millares y millares de Israel. Y ahí estaba la columna como de nube protegiendo todo el pueblo de Dios. Por la mañana, cuando venía el día, levántate, Jehová, y esparce a tus enemigos. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que orar. Añádele a vuestra fe virtud, ese valor de poder dedicarnos a Dios, de que podamos tener la seguridad de que estamos buscando las cosas de Dios, de que estamos aprendiendo de Él. Dice, a la virtud añádele conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Bueno, porque si tienes la fe y si tienes el valor de ir a las Escrituras, vas a aprender, vamos a saber de Dios. Añádele conocimiento. ¿Para qué queremos ese conocimiento? Para saber más de Él y poder decirle a aquel que está sin conocer o que no tiene esperanza de ninguna clase, ¿verdad? Solamente las esperanzas materiales, ¿verdad? Solamente los deseos por las cosas terrenas, ¿verdad? Que es lo que, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? Por causa de la concupiscencia, ¿verdad? No, en el otro sentido más amplio, la palabra concupiscencia significa desear los placeres deshonestos, ¿verdad? Pero no necesariamente deseábamos placeres deshonestos cuando estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo, pero sí queríamos solamente las cosas, los bienes terrenales, la ropa buena, los zapatos, bueno, ni tiempo no había, ni siquiera había teléfono, el de ese de disco, ¿verdad? Allí por donde yo vivía, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que quieren? Las cosas de última moda, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice, al conocimiento añádele dominio propio. ¿Verdad? Dominio propio tiene un sentido muy amplio, ¿verdad? Para mirarlo, ¿verdad? Pero no solamente es poderme abstener. Por ejemplo, yo que soy diabético, ¿verdad? Y
el médico, ¿verdad?, me dice, no comas esto y aquello y más allá, ¿verdad? Puede ser que tenga dominio propio y pueda, dice, bueno, en lugar de la rebanada de pastel, me voy a comer nada más la mitad de la rebanada de pastel, ¿verdad? Tengo dominio propio. Pero no está hablando de ese dominio propio, ¿verdad? Sí es dominio propio, sí, ¿verdad? Pero en cuanto a lo espiritual, en cuanto a las cosas que tienen que ver con nuestro Dios, ¿verdad? Se trata de que tengamos dominio en nuestra mente, poder controlar nuestros pensamientos. Aquí es el enemigo más grande que tenemos, nuestra mente, nuestra mente. Todos los días estamos luchando, es lo que estaba diciendo también el hermano. Luchamos cada día. Tener, sí está en uno, ¿verdad? Pero están en uno, pero debemos de tenerlos controlados. Debemos de tenerlo controlado, ¿sí? Así que al dominio propio añádele paciencia, ¿verdad? Esa paciencia que nos habla de poder soportar la aflicción, la carencia de alguna necesidad que podamos tener, ¿verdad? Que seamos pacientes en las cosas de la vida diaria que incluso nos atacan, ¿verdad? Nos hacen que estemos luchando, y debemos de estar, de ser pacientes, debemos de tener esa paciencia, ¿verdad? Que solamente con la ayuda de Dios la podemos desarrollar o detener, ¿verdad? Tiene, sí, indudablemente que tiene un sentido muy amplio, ¿verdad? Pero la paciencia es el valor, ¿verdad? También no solamente para soportar el sufrimiento cotidiano, ¿verdad?, sino que siempre podemos mirar hacia adelante y saber que hay algo mejor, hay algo mejor. ¿Qué es lo más difícil que sucede en la familia, ¿verdad? Bueno, algo muy duro y la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Pero en esa paciencia, ¿verdad?, nos ayuda a soportar eso, porque sabemos que hay algo mejor, lo que estaba diciendo el hermano también, el hermano Wally, ¿verdad? Está en mejor lugar tal o tal hermano, ¿verdad? Así que tengamos esa paciencia. Añadida a vuestra paciencia, piedad. Es la característica que pues a veces va en dos lugares o en dos direcciones, ¿verdad? Pero tiene que ver con cómo es mi trato con Dios. Bueno, no solamente con Dios, sino también con el hombre, ¿verdad?, con el ser humano, ¿verdad? ¿Cómo es esa piedad, ¿verdad?, que debo de desarrollar, que el apóstol Pedro está diciendo, añádele esto, ¿verdad? Que podamos tener una buena relación, no solamente con Dios, ¿verdad?, y pensar, estoy bien con Dios, ya estoy bien con todo lo demás. No, estoy bien con mis semejantes, ¿verdad? La misma escritura dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo has visto y aborreces a tu hermano que lo miras, ¿verdad? Entonces debemos de tener esa piedad, ¿verdad? Como al principio el apóstol Pedro está diciendo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Y la piedad, ¿verdad?, es la aplicación de la vida nueva que Dios nos da, la aplicación en nuestro diario vivir, ¿verdad?, con los demás, ¿verdad? Así que
añádele al afecto fraternal, añádele a la piedad el afecto fraternal. Y el afecto fraternal, ¿verdad? Es literalmente significa el amor a los hermanos. El amor a los hermanos, ¿verdad? Cuando miramos, cuando vemos la necesidad de una familia, de un hermano, de una hermana, y nos contentamos con decir, bueno, voy a hacer una oración por ti, cuando está en nosotros también ayudar de una manera material, físicamente, ¿verdad? No solamente es tener en oración a tales o cuales hermanos, ¿verdad? Hace unos 2 o 3 meses, o 2 meses probablemente, ¿verdad? Se les quemó la vivienda donde vivían unos hermanos, ¿verdad? Que se reúnen aquí en Edinburgh, ¿verdad? Y alguien les prestó por allí una mobile home, ¿verdad? Y aquí pues supimos, se mencionó, ¿verdad? Tanto allá en el grupo anglo, ¿verdad? Y a algunos hermanos, ¿verdad? Colaboramos económicamente, ¿verdad? Y les llevamos, ¿verdad? Lo que se juntó, ¿verdad? Para algo urgente para ellos, ¿verdad? Pero también los hermanos, ¿verdad? Oye, aquí tenemos esto. Y ahí vamos otra vez a buscar a los hermanos. Entonces, si nos hubiéramos contentado con solamente, vamos a orar por los hermanos para que pues tengan que comer, ¿verdad? Para que puedan, y no les llevamos que comer, ¿verdad? Pues ¿dónde está ese amor fraternal, ¿verdad? El amor fraternal se debe de manifestar en la necesidad cuando está allí, ¿verdad? Y no necesariamente va a ser algo muy grande de cada uno de nosotros, simplemente en nuestra capacidad de poder colaborar con la necesidad urgente de algún hermano. Entonces, añadiéndole al afecto fraternal el amor, ¿verdad? En inglés es el agape, ¿verdad? Ese amor cristiano, ¿verdad? Ese amor que se manifiesta sin que haya algo que nos obligue, ¿verdad? El agape, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que debemos de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Sí, amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos en contra de Dios y sin embargo Dios nos amó a nosotros. Tenemos esa enseñanza, esa manifestación de Dios, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 y versículo 16. ¿Verdad? Entonces, tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y en las dudas que teníamos quizás, o a lo mejor se siguen teniendo, ¿cómo es amar a nuestros enemigos? ¿Cómo tengo que manifestar yo el amor a mis enemigos? Bueno, debemos de orar por ellos. Debemos de, si está en nuestro alcance, hacer algo, hagámoslo. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés les está recordando, está dando sus 3 últimos discursos que narra el libro de Deuteronomio, en uno de esos discursos, ¿verdad? Si tu enemigo se le perdió un animal, un asno o una oveja, y tú lo encuentras, llévaselo, entrégalo, ¿verdad?
El Señor Jesucristo también enseña eso, ¿verdad? En su ministerio, ¿verdad? Si encuentras algo, ¿verdad?, y no sabes de quién es, guárdalo. Y cuando sepas que alguien extravió o perdió algo, ¿verdad?, regrésaselo. Entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Orando por ellos y siempre estando dispuestos a hacer algo físicamente, que se manifieste, ¿verdad? Lo más mínimo que pueda encontrarse, ¿verdad? Entonces, el amor cristiano se debe de manifestar así como Dios manifestó su amor para con nosotros, ¿verdad? Por eso, algo muy difícil de mirar en el versículo 48 de Mateo 5, ¿verdad?, cuando dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo voy a ser perfecto yo? ¿Cómo voy a ser yo como Dios? Y todo tiene que ver con el amor, ¿verdad? Todo tiene que ver con el amor, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, dio a su Hijo, se desprendió de su Hijo. Su Hijo, ¿verdad?, dio lo más preciado por nosotros, dio su vida. ¿Qué tanto estamos dispuestos a desprendernos nosotros de algo que Dios nos ha dado para manifestar ese amor, ese agape, ¿verdad?, en el que tenemos el ejemplo de las Escrituras, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, ¿verdad?, versículo 5 en delante, ¿verdad?, cuando escribe el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siéndolo, sino que se despojó. Y vino y sufrió la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Porque Él nos amó. Él nos amó. Y nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Primeramente, Él nos amó, ¿verdad? Entonces aquí está el apóstol Pedro, ¿verdad?, escribiendo a la iglesia en la dispersión, ¿verdad? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os van a dejar a estar ociosos ni sin fruto, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos a Jesucristo por la Escritura, conocemos lo que Él hizo. El domingo pasado, ¿verdad?, por ejemplo, hablábamos de el sacrificio perfecto, ¿verdad?, que hizo el Señor en la cruz, ¿verdad? Cuando menciona, ¿verdad?, que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿verdad? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10 y allá por el versículo 14, ¿verdad?, en esa parte, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener abundantemente estas cualidades, ¿verdad?, que estén en nosotros. Para tenerlas, recordemos la clase de nuestro hermano Wally. Cultivemos nuestra alma constantemente, ¿verdad? El que siembra, ¿verdad?, pone la semilla y no se contenta, ¿verdad?, con dejarla allí que haga todo su obra, ¿no? Él tiene que ir, cuidarla, regarla y quitarle las hierbas malas, quitarle las plagas, la está cultivando para que venga el fruto. Nosotros debemos de cultivar nuestra alma, debemos de cultivar esas cualidades, debemos de saber que estas palabras que el apóstol Pedro está diciendo van
de menos a más, ¿verdad? Y empieza por lo inicial, ¿verdad? Sin la fe no podía haber, el hombre del mundo no puede tener esas cualidades. ¿Por qué? Porque no tiene fe, ¿verdad? Y dice, añádele a la fe virtud. ¿A cuál fe? A la fe que habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Habla de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os van a dejar a estar ociosos ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, ¿verdad?, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Recordemos, ¿verdad?, el Señor me perdonó mis pecados. ¿Por qué me los perdonó? Porque acepté a Jesucristo. Porque creí en Él como el Hijo de Dios. Creí que Él vino a este mundo a rescatar a la humanidad. Y entre esa humanidad, pues yo voy también allí. Y tú también vas allí. Y nosotros también vamos allí. Porque Él vino a morir por todos. Y todos los que le acepten, ¿verdad?, van a cultivar, van a crecer en estas cualidades, de tal manera que no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Y luego el versículo 11, porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que decía el hermano, verdad? Estamos preparándonos para eso. El apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando está en la prisión escribiendo su segunda carta, la última carta a Timoteo, su segunda carta a Timoteo, la última que él escribe, dice, yo ya estoy para ser sacrificado, ¿verdad? El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Dios juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y nosotros proclamamos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo cada primer día de la semana, cuando recordamos con el pan y con el jugo, ¿verdad?, el cuerpo de Jesucristo muriendo en lugar nuestro, y con el jugo de la vid recordando la sangre que Él derramó para redimirnos, para rescatarnos y para anunciar a nosotros mismos y a todo el mundo que el Señor va a venir. Y cuando Él venga, ¿verdad?, a todos los que estén fieles, ¿verdad?, entonces Él nos llevará con Él, para que donde Él esté, vosotros también estéis. Última cita que allá en Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad?, que tiene que ver también con el crecimiento espiritual, con las características que debe tener el cristiano, con las cualidades que debe de haber en la vida cristiana, ¿verdad?, que el trabajo no es en vano. 1 Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que todo lo que hagamos no es en vano, es para el Señor. Cada vez que podamos congregarnos, cada vez que podamos reunirnos, cada vez que podemos cantar un himno de alabanza, cada vez que podamos hacer una oración a Dios, hagámoslo. Y cultivemos nuestra alma, crezcamos en nuestras cualidades cristianas. La predicación, la exposición del Evangelio, de la clase, es la invitación que Dios hace para aquellos que no han aceptado a Jesucristo, que permanecen allí a la entrada, no han sido añadidos. Cantamos un himno,